estamos hablando de que vivimos en una democracia constitucional con 3 poderes y cada poder tiene funciones específicas. El poder legislativo legisla, crea leyes. El ejecutivo ejecuta y administra el país. Y el poder judicial se encarga de juzgar. Y para poder juzgar requiere tener todo una organización que proviene desde la Constitución, desde la ley orgánica del Poder Judicial, y para eso son los recursos. Y cualquier tema o inquietud que tenga cualquier persona, tenemos un sistema nacional de transparencia precisamente para que en el derecho de la información, que tampoco le gusta al presidente de la República, simplemente podemos solicitar información para saber exactamente la transparencia de todos los recursos. Y que apenas hoy, de hecho, el INAI ya va a sesionar ya con la autorización de la Corte, que es parte de la importancia de tener un Poder Judicial, una Suprema Corte independiente, autónoma, precisamente para poder destrabar problemas que está dejando el presidente o Morena, en este caso fue del Senado, al no estar nombrando a 3 comisionados del INAI. Fíjate que justo la semana pasada estuvo por aquí Ricardo Monreal y él decía que la Corte se había excedido en sus atribuciones, ¿no? Al autorizar que el INAI funcione como está y opere, ¿no? Con los que están. ¿Es así? ¿Se excedió en sus funciones? ¿Que eso le correspondía al Senado? ¿Y que tenían todavía herramientas para obligar al Senado a nombrar comisionados del INAI? ¿Se excede? Bueno, Ricardo Monreal tiene una postura muy específica que generalmente es para defender las políticas que provienen de Morena o del presidente de la República. Pero es abogado. Es abogado, de hecho es colega también de la Facultad de Derecho. Claro. Imparte también Derecho Constitucional y sabe de Derecho Constitucional. Pero obviamente su interpretación es sesgada. El hecho de decir que los ministros de la Suprema Corte se excedieron, bueno, pero a ver, entonces hay que seguir manteniendo inactivo sustantivamente el INAI solamente hasta que la mayoría oficialista de Morena en el Senado y junto con sus aliados ahí en el PSPT y el Partido Verde vayan a querer nombrar cuando menos a uno de los 3 que faltan. Menos a uno, o sea, con eso tienen. Adela, lleva más de un año. O sea, ¿cómo es posible que no quieran nombrar? Tiene que intervenir precisamente nuestro máximo tribunal de justicia que tenemos en México, la Suprema Corte, y la segunda sala. 3 de los ministros que entran a la segunda sala son los que estuvieron dando esta autorización. Tenía que intervenir la Corte porque de lo contrario también afectan nuestros derechos, derecho de acceso a la información, y a protección de los personales y transparencia. Claro. Oye, ahora, la Corte tiene armas para ordenar al Senado, porque es otro poder, ¿no? Que nombre ya comisionados, al menos a uno, ¿o no? O sea, sí tiene la facultad, en mi opinión, la Corte de poder estarle diciendo... Que los ha conminado, digamos. Los ha conminado, inclusive también se han presentado amparos y ahí jueces de distrito también le han pedido a la Corte que le pidió a la Comisión Permanente que convocara un periodo extraordinario para el Senado para que se llevara a cabo el nombramiento. Pero Morena, siguiendo el pensamiento del presidente, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley y de que el pueblo es el que manda y el pueblo es el que no quiere. O sea, esos comentarios falaces de verdad lastiman nuestra democracia constitucional. Si no quieren que la Corte intervenga, lo único que se les pide es que nombren, que hagan las cosas. Que hagan su trabajo. Que hagan su trabajo. Eso es lo que se les pide. Realmente es mucho pedirle a los legisladores, senadores, diputados, en el ámbito de sus competencias, que cumplan con la Constitución, que de hecho rindieron una protesta constitucional de hacerla cumplir. No quieren que la Corte intervenga, hagan las cosas bien. No quieren que la Corte esté declarando la invalidez de distintas legislaciones que han aprobado por violaciones graves al proceso legislativo, cumplan con el proceso legislativo. Tan es que ahora todo se tiene que dirimir en la Corte, porque no cumplen con la ley. Adela, es culpa de ellos, pero aún así es responsabilidad de ellos y simplemente no la quieren aceptar, y yo creo que van a continuar con esta narrativa precisamente porque va a ser muy redituable políticamente en el marco del proceso electoral, de las campañas electorales, para su llamado plan C, contar con la mayoría absoluta
Perdón, con la mayoría calificada. Calificada. 2/3 partes de legisladores, tanto diputados como senadores, que la Constitución impide que un partido por sí solo tenga la mayoría calificada. Pero para eso quiere el voto junto con sus aliados. Verde, Partido del Trabajo, etcétera. Así es, entonces, ese es lo que ellos están apostando, pero eso sería, en mi opinión, muy grave, el darle una mayoría calificada, porque no van a querer solamente llevar a cabo esta propuesta de que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular directo, que eso no tiene que ver, obviamente, con un sistema de impartición de justicia. No tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Adela, pero si tiene la mayoría calificada, lo van a hacer. Lo van a hacer. Pero peor tantito, podrían sustituir la Constitución. ¿Qué les impediría? Tendrían la mayoría calificada para incorporar un artículo transitorio en la Constitución, para convocar un Congreso Constituyente a modo y sustituirla, y con una nueva Constitución tienen la mayoría en los congresos locales y nada más les faltaría la mayoría calificada. A eso podríamos llegar. Y si no fuese el caso, de todos modos, hay un as bajo la manga, y no es porque esté dando ideas, pero esto va a ser algo evidente en su momento, que el próximo presidenta o presidente, si llega de Morena, va a tener la posibilidad de nombrar a 5 ministros en el sexenio. Exacto. Entonces, si estamos actualmente viendo votaciones en el Pleno de la Suprema Corte, en donde sabemos que de los 11 ministras y ministros, 2 están totalmente identificados y ya con se Morena, van otros, ¿no? Que acaban su... Y ya se van otros y vienen otros. De hecho, uno de los primeros actos importantes al Poder Judicial es que el 1 de diciembre de 2024, el ministro Arturo Saldívar y el ministro Luis María Aguilar, ellos, el 30 de noviembre se van, y a partir del 1 está ya la vacante de ellos dos. Entonces, luego viene el nombramiento. El nombramiento por parte del próximo presidente o presidente, Así es. ¿no? Si tienen la mayoría, van a nombrar a quien quieran. Ahora, explícanos este asunto del fideicomiso, porque esa es otra, ¿no? El presidente dice, ahí tienen un fideicomiso, pero ese fideicomiso, pues, no se puede tocar, ¿no? Tiene distintos fideicomisos el Poder Judicial de la Federación, pero son fideicomisos muy específicos, por ejemplo, para el sistema de pensiones. Pensiones, sí. Y no van a estar retirando de esos recursos, que es parte de derechos adquiridos de los ministros en retiro y de los que se van a retirar. Y, por ejemplo, tienen de ahí fideicomisos para atención de seguro de gastos médicos, temas relativos, por ejemplo, a apoyos de vivienda, que hay fideicomisos que a lo mejor sí se pueden revisar, porque luego de que se estén, por ejemplo, concediendo o dando de alguna forma prerrogativas para que haya contratación de personal para sus hogares, eso pues a lo mejor sí se tendrá que revisar. Claro. O sea, eso, digo, indudablemente, yo estoy de acuerdo en la revisión. Por eso, desde un inicio he comentado, no es perfecta, pero... no vengo a defender al Poder Judicial, pero sí vengo a defender su autonomía e independencia, y sobre todo que no se le pretenda estar asfixiando presupuestalmente. Que no es perfecto, no lo es perfectible, pero si realmente se quiere llevar a cabo una reforma de fondo, hay que hacer un análisis serio, un diagnóstico que no se tiene. Si le preguntamos al presidente de la República, o a Ignacio Mier, o a diputados, senadores de Morena, respecto de la posibilidad de que se elijan los jueces por el voto popular directo, piensan que con eso se van a solucionar los problemas. Lo peor de todo esto es que esos argumentos los repiten los simpatizantes de Morena sin hacer el menor análisis. Y esto es lamentable, porque cualquier intento de un diálogo simplemente estás en contra del presidente, en contra del... No. Hay que hacer las cosas bien. Hay que identificar los problemas que tiene el Poder Judicial, y entonces pero a partir de un diagnóstico serio, que no lo tiene. ¿Por qué no se hace un diagnóstico serio? O sea, ha habido ejercicios en otras administraciones. Hay un libro blanco del Poder Judicial precisamente para identificar cómo poder mejorar todo el sistema de impartición de justicia a nivel federal. Pero esto el presidente ni siquiera lo considera, simplemente es, valga lo coloquial, un tiro directo del presidente con la ministra Norma Piña. Sí. Tal cual, Adela. Un tiro, sí. Oye, Francisco, ahora, si tomaran algo del fideicomiso, incurrirían en un delito, ¿no? Bueno, es que los fideicomisos precisamente están creados
a partir de ley, a partir de la normatividad que tiene el Poder Judicial, con fines específicos. Específicos, no podrían tomarlo para otras cosas. O sea, el hecho de que se tome recursos para un fin distinto, así sea en el mejor de las intenciones, eso no puede ser así. Hay que recordar que las autoridades única y exclusivamente pueden hacer aquello que la ley les permite. Y si ellos quieren de buena onda, con buenas intenciones, estar de alguna forma destinando recursos para un fin distinto, claro que incurren en responsabilidad administrativa, eso de entrada, con independencia de la posibilidad de cometer algún tipo de delito que se pueda interpretar, algún tipo de delito como malversación de bienes públicos o peculado, algo que se puede estar configurando. Y esto de ninguna manera. Y aquí es parte de lo que estamos en esta antesala, de lo que va a derivar a partir de que inicie el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión. Sí, ahora es la Cámara de Diputados la que aprueba o no el presupuesto, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si se cumpliera esta amenaza de Ignacio Mier, el diputado Ignacio Mier, con este recorte de miles de millones? ¿Qué podría pasar? ¿Se colapsa el Poder Judicial? Digo, seguirían operando, pero ¿cómo? Hay un tema... ¿O hay otro recurso que pudiera tener la Corte o no? Es que ese es el tema. De hecho, no hay recurso. O sea, la pregunta es fundamental y sumamente interesante, porque la Constitución no prevé un recurso específico para poder defender al Poder Judicial respecto del presupuesto. Ya lo comentaba hace unos momentos. Venustiano Carranza se llegó a inconformar ante la Cámara de Diputados en 1919. Sí, pero el presidente. Lo mismo fue Vicente Fox. El presidente de la República presentó una controversia. En este caso, el presidente López Obrador de ninguna manera lo va y él va a decir... No, pues si él la manda. Él va a decir, a mí no me digan, yo cumplí, yo lo mandé y esto díganle a ellos. A mí no me echen la culpa. Es lo que va a decir. Pero sabemos que hay facultades metaconstitucionales del presidente, precisamente, con el fin de poder estar diciéndole a los legisladores, en este caso a los diputados de Morena, qué es lo que deben de hacer, de cumplir con esta amenaza de el diputado Ignacio Mier de una reducción de la cantidad de miles de millones, sean de 15,000 o hasta 25,000, que estamos hablando. O sea, si la misma Norma Piña está solicitando 80,000 millones y hay una reducción, pues estamos hablando de una cantidad de más del 25% de reducción, que esto sí podría afectar el sistema de impartición de justicia. ¿Qué podría pasar? Digo, número uno, sí poner en entredicho lo que sería el tema de la impartición de justicia en juzgados de distrito, en tribunales colegiados. O sea, habría una afectación en la Defensoría de Oficio Pública Federal, en toda la implementación del sistema de justicia laboral. Eso pondría en entredicho, pero además vendría la gran pregunta, ¿qué se podría hacer? O sea, presentar una controversia constitucional, no sería. Digo, número uno, sería facultad de algún presidente de las cámaras, pero en este caso veremos quién sea el presidente de la Cámara de Diputados para este. Digo, porque si es alguien de oposición, podría ser, pero esperemos ahí qué pasa. Una acción de inconstitucionalidad, en teoría, no sería tampoco el medio, porque no estaríamos hablando de una ley. El decreto de presupuesto no es una ley, es un acto administrativo que proviene de la Cámara de Diputados, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. No es la ley de ingresos, es la de egresos. Sí. Entonces, ahí estaríamos en otro tema. Que lo podrían intentar, yo les diría, claro, inténtenlo, presenten la demanda de acción de inconstitucionalidad, esperando que haya una interpretación amplia de la Suprema Corte. Pero, Adela, la Corte va a ser juez y parte. Exacto, porque si presentan la controversia es frente a la Corte. Ahí vamos a llegar. Pues sí. En ese momento, sea controversia, acción de inconstitucionalidad o un eventual amparo indirecto que se presente para que llegara hasta la Corte, tendría la misma Corte que ser juez y parte. Sí, sería un gran tema, a menos que ahí la Corte solamente vaya a resolver, no en función del presupuesto específico para la Suprema Corte, sino en función
de lo que sería el presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal, que es finalmente la instancia del Poder Judicial que se va a encargar de hacer la distribución del presupuesto para todos los órganos jurisdiccionales, la Escuela Pública Federal, es decir, la Defensoría de Oficio y los órganos jurisdiccionales. Ahí podría ser a lo mejor una defensa que diga a la Corte, bueno, no vamos a ser jueces y parte porque solamente vamos a ver el tema del presupuesto hacia el Tribunal Electoral y hacia el Consejo de la Judicatura. Nosotros en la Suprema Corte, pues nos vamos a aguantar con el recorte. Es lo que podrían asumir. Pero de que estamos ante una nueva batalla inédita en el aspecto constitucional y legal respecto de esa eventual reducción del presupuesto, así es, pero yo espero que realmente quepa un poquito de prudencia de la Cámara de Diputados, especialmente de la mayoría absoluta. Adela, sé que es mucho pedir, pero es lo que te iba a decir, pides demasiado, mi querido Francisco. Sí, Adela, pero tenemos que hacerlo así, ojalá que realmente, porque si no, esta narrativa continuará para esta campañas electorales del año 2024. Del 24. Finalmente te pregunto, Francisco, este recorte que asfixiaría, sin duda, es una asfixia de recursos, que impactaría al sistema judicial, pero también impactaría más y sobre todo a los pobres, ¿no? A la población más vulnerable. Así es. De hecho, por ejemplo, el principal instrumento que tenemos nosotros como personas, como gobernados, para poder defendernos de los actos de autoridad que afectan, que atentan, violan nuestros derechos humanos y sus garantías, es el juicio de amparo. Pero el juicio de amparo, lamentablemente, no es accesible para todas las personas. Generalmente solamente quienes... Con un abogado. Un abogado. Y el abogado, pues como es todavía algo especializado, cobra caro un amparo, dependiendo también la naturaleza de ese amparo. Obviamente hay amparos, por ejemplo, los del alcoholímetro, que hay personas que se dedican a eso y aún así son caros, no son baratos. Sí. Entonces, dependiendo del acto de autoridad, hay distintos costos en los juicios de amparo, en las demandas de amparo y todo el seguimiento. Indudablemente necesitamos que, por ejemplo, el juicio de amparo se pueda democratizar más para que realmente sea accesible para todas las personas. Con los defensores de oficio. Con defensores de oficio. Pero aún así la Defensoría de Oficio sabemos que a nivel federal y a nivel también local están rebasadas. Se requiere tener más abogados defensores para poder apoyar precisamente a las personas, a las que no tienen recursos. Y eso es algo que no lo ven desde el lado del Poder Ejecutivo ni el Legislativo, desde Morena. Entonces, esto... Porque con este recorte habría incluso menos defensores de oficio. Así es, ¿no? Tendría que haber un tema de despido de personal. Claro. Y hacia qué parte del despido, bueno, podría ser un área en específico, órganos jurisdiccionales y, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, en las salas superiores y salas regionales, ahora que ellos van a necesitar tener un personal eventual contratado precisamente para tener la posibilidad de que puedan estar atendiendo y resolviendo los asuntos que van a tener en estos juicios electorales que se van a presentar, pero resulta que tampoco van a poder, van a estar sobrerebasados. Y eso va a ser un gran problema. ¿No? De por sí, exactamente, Adela, de por sí están como están, ahora les quitan recursos, va a ser un colapso y por eso no hay que subestimar las palabras de la ministra Norma Piña. Estamos ante la defensa del Estado de Derecho, del Estado constitucional, de la división de poderes. Necesitamos un sistema de pesos y de contrapesos, de equilibrio entre poderes. Y presupuestalmente, por eso, el Poder Judicial necesita tener un presupuesto para tener un Poder Judicial, como lo dice la ministra Norma Piña, fuerte, autónomo e independiente. Híjoles, pues ojalá quepa la prudencia y la altura de miras, ojalá. ¿Qué te puedo decir? Pues gracias por explicarnos todo esto, Francisco, te lo agradezco muchísimo. Al contrario, Adela, de verdad, gracias. Un gustazo poder estar contigo y con tu audiencia. Al contrario.